visto a más de un creyente perder de repente el sentido moral. Vi que el camino se hará si se siembra justicia, amor e igualdad. Vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió, y estando en la mesa en la casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores. Jesús contestó: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 9 al 13. El Hijo de Dios no excluye a ninguna persona. Llama a todas las personas a cumplir una misión en el mundo, y cada persona la va cumpliendo en su propia condición. Para seguir a Jesús se necesita dejarlo todo para caminar de acuerdo al Espíritu de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 21 de septiembre, año 2018. Nos corresponde pensar, según la mente de Dios, cómo se le ocurre a Él ir llamando personas para que le colaboren en la misión. La misión es extender ese reino con la proclamación de la buena nueva de la palabra de Dios. Y por eso la liturgia de la Iglesia Católica nos permite hoy hablar de un personaje bien interesante como lo es San Mateo, que fue apóstol y es evangelista. De Mateo se saben muchas cosas por los escritos bíblicos. De origen hebreo, que nace en Cafarnaún, siglo I de la historia, era hijo de Alfeo y también es presentado con el nombre de Leví. Así aparece en los evangelios, y el evangelio que presenta Mateo para la humanidad es bien interesante porque prueba que Jesucristo es el Mesías, el Salvador, anunciado por los profetas desde el Antiguo Testamento. Ahora hay que centrar la atención que el llamado para seguir a Jesús de Nazaret. Las primeras personas que a Jesús se le ocurrió llamar fue a 4 pescadores, y todos ellos eran de origen judío. Pero ahora llama a un publicano, a una persona que está considerada por los demás como un pecador, un cobrador de impuestos, y es tratado como una persona impura por las comunidades no observantes y más observantes del fariseísmo. Entonces aparece este hombre tan interesante que es el hombre Mateo, que es la persona que comunica la palabra de Dios y que es la persona que toma una decisión de seguir a Jesús. Inmediatamente deja su trabajo, su oficio, abandona toda su situación, que no era muy religiosa en ese momento, y comienza a marchar de acuerdo a la ley de Dios. Bien importante cuando nosotros aprendemos en materia vocacional que el que llamas es Dios. El juicio mío no es tan importante como lo debe ser el de Dios. A rato nos equivocamos y pensamos que hay personas que no le pueden servir a Dios, o que no son dignas de servirle a Dios, o que no pudieran servirle a Dios. Y de pronto Dios da sorpresas, y aparece la sorpresa con este hombre Mateo, y avanza más la sorpresa del Hijo de Dios cuando reprende a los mismos fariseos y reprende a los judíos y les enseña el arte de la caridad y de la misericordia. Pues no se trata de llamar personas perfectas, sino que el maestro dice que no tiene necesidad de médico el que está sano, sino la persona que está enferma. Hay que aprender, dice el Hijo de Dios: quiero misericordia y no quiero tanto sacrificio, que no he venido a llamar a los perfectos y a los justos, sino a los que son pecadores. Cuando cada persona que le sirve a Dios y lo hace de la mejor manera, con el trabajo, con la dedicación, ya tiene un principio muy bueno. San Pablo
escribe una carta a los Efesios y en ese capítulo 4, en el verso 12 y 13 de ese capítulo, San Pablo va a dar una educación excelente y perfecta para entender que se le puede servir a Dios. No hay que excluir a los demás, que si el Hijo de Dios se valió de pecadores, de pescadores, de hombres poco ilustrados, otros más o menos ilustrados, y armó todo un reino, toda una evangelización, la pregunta sería: ¿quién soy yo para decir que las cosas tendrían que ser de otra manera? Dice San Pablo que a cada uno de nosotros se nos da la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él hizo las cosas así. A unos los dejó apóstoles, a otros profetas y a otros evangelizadores, pastores y maestros. ¿Para qué? Para el perfeccionamiento, en función de un ministerio, para la edificación de la Iglesia de Cristo. Esa es la mejor fórmula para alguna persona que quiera hablar de vocación, de misión, para alguien que ya está en la misión, para que la perfeccione y la oriente mucho mejor. Todos hemos sido llamados, cada uno cumplimos una misión y la cumplimos en orden a la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el orden. Por eso hablar de vocación, de apóstol, misionero, todo tipo de persona, hay que hablarla siempre en esa orientación. Démosle gracias a Dios que hemos aprendido una buena lección. Y la buena lección es que no necesitan médico las personas que están sanas. Y Jesucristo no vino a llamar gente perfecta. Jesucristo quiere que le sirvan y lo hagan bien todos los días de su vida. He visto a más de un creyente perder de repente el sentido moral. Vi que el camino se hará si se siembra justicia, amor